Ahí estamos, José. Hola a todos y bienvenidos a Cielo sobre Fuego, al canal de Li Ching. En esta ocasión pues contamos con un personaje excepcional en esto de Li Ching, que se trata del maestro José Antonio Cantero de Bustos, eh, que él es secretario, bueno, el presidente honorífico de la Asociación de Li Ching sobre el estudio y divulgación del libro de las mutaciones en Málaga. Buenas tardes, José Antonio. ¿Lo he dicho bien esto del cargo honorífico o me he equivocado un poco? Buenas tardes, José. En principio quiero agradecerte la labor que haces en el seguimiento y divulgación del libro y por extensión y humildemente por haber reparado en mi persona. Sí, fui fundador y he sido presidente, pero ahora estoy retirado del cargo y sí estoy en labor honorífica, pero obviamente trabajando con el libro. Sí. Muy bien, bueno, pues ya hace un tiempo hicimos una charla, una entrevista divulgativa en el otro canal, en la Sala Divergente, y bueno, tenía pensado pues invitarte aquí en Cielo sobre Fuego, a este canal que creé en relación pues, o sea, con el propósito de conjuntar testimonios sobre el I Ching a diversas personas, ¿no? Y cada uno con su aporte, su conocimiento, sus experiencias. Y bueno, pues no podías faltar tú de nuevo, José Antonio. Así que como Pues tengo algunas notas interesantes para que los usuarios, los amantes del I Ching, pues tengan un poquito más de conocimiento o incluso si han leído algo lo vuelvan a recordar sobre, sobre el I Ching, pues se me ocurrió preparar una serie de preguntas iniciales, aunque luego ya tú puedes derivar hacia otros temas si lo consideras oportuno. Y bueno, pues aquí tengo mi chuletita y tenía apuntado esto de los personajes importantes del I Ching hace ya miles de años atrás, ¿no? Que pueden ser el Rey Wen, Duque de Zhou, Fuxi, eh, Confucio, Confucé, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿nos puedes hablar un poco de estos personajes así y a qué contribuyeron en fabricar, digamos, lo que es el libro hoy? en principio, por una indirecta alusión con un cierto carácter sincrónico, me has Ujú. mencionado que tu programa se llama Cielo sobre Fuego, perdón, Fuego El canal, sobre. sí. Yo tengo un apartado para mis alumnos que se llama, efectivamente, tiene esa justa representación que en realidad se corresponde con la interpretación del hexagrama número 14, la posesión de lo grande, que viene destinada por el cielo en correlación con el ámbito de la comunidad de los hombres en lo libre y que por ser una gran posesión y venir determinado de ese modo implica Ujú, una gran corresponsabilidad. Y también debo advertirte yo, eh, por mi edad y por mis preocupaciones y por mi poco conocimiento, pues me limito, no me doy públicamente, ¿no? Entonces, casi siempre que voy a tener repercusión sobre otras personas, pues suelo consultar porque llevo la friolera de 42 años de dedicación al estudio. Ahora en este mes hace 42 años de mis primeras consultas ya formales, ya de dedicación exclusiva. Y ujú, cuando tú me propusiste entrevista, yo he tenido la posibilidad, con esto me anticipo a una de tus posibles preguntas respecto de preguntas generales de interés para uno. Yo suelo prospectar antes de meterme en algo que puede tener repercusiones sobre los demás, ¿no? E indagando en la colaboración contigo, pues efectivamente la respuesta, el hexagrama constituido con línea no mutante, fue el hexagrama número 14 de esta relación entre tú y yo. Dicho esto,
es que me venía dado por la sincronicidad. Permíteme que me haya Sí, sí, sí. adelantado. Esta consulta, estamos hablando de esta entrevista, ¿no? En relación a esta entrevista. Esta entrevista tiene otro referente, Otro cuyo referente. pretendo ilustrarla con el fondo que tengo Ajá. detrás. Estar en lo Ujú. inmediato, pequeño y concreto, como el ave que está al cargo, ves una gaviota con dos polluelos detrás, está al cargo de la Sí, alimentación de sus polluelos y no se desvía para no caer en la presa de la rapaz. La mera aspiración a lo grande es ya ambición, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto de la alimentación. De manera que, siguiendo esa pauta, que la tengo ahí en imagen y que la tomé de uno de mis trabajos últimos, bueno, de mi último trabajo, ¿no? Pues representa un pájaro en vuelo que está al cargo precisamente de ir a por el alimento. Sus polluelos están esperándolo en la nidada con el piquito abierto y él se limita a este ecosistema de ir a por el grano o por el insecto preciso para la alimentación y la supervivencia. Aquí estamos ahora mismo en ese contexto. Espero no desviarme de él. Y por tanto, paso ahora a tu pregunta, si te parece, o si quieres intercalar algo en función de lo que acabo por adelantar, pues sí, te cedo no, la palabra otra vez. Eh, no, no, he estado atento a esa representación que has hecho sobre el ave y sus crías que iban a lo esencial para ese momento, para ese día, que es quizá muchas veces lo más importante, lo que realmente hay que centrarse, ¿no? Efectivamente, solemos darle importancia a lo grandilocuente, a lo majestático, ¿no? Y por ejemplo, cuando se trata, la imagen muy descriptiva, ¿no? Es una doble imagen la de ese hexagrama. Si me permito, me extiendo un poco en Ujú. su... Sí, por eh, supuesto. es un pájaro en vuelo porque tiene dos líneas partidas, dos líneas centrales llenas y las dos líneas extremas también partidas, de manera que una ave en vuelo y está al cargo de la alimentación. Y la constitución por trigrama es que en abajo y arriba trueno, montaña. Es decir, abajo montaña y el trueno sobre la montaña. De ese modo, pongamos al montañés en lo alto de la montaña y están cayendo truenos. No se mueve, a menos, como yo suelo decir, a menos que la vaca esté el animal para malparir, no se mueve porque le cae un trueno. Es decir, está en lo inmediato, pequeño y concreto, que es efectivamente aquello que necesita en ese momento. Y no ningún vuelo. Sí, es la Bien, seguridad tangible que tiene. bien, pues me honra muchísimo, tengo el que me pregunte, a mí realmente me conmueve por el interior el pensar en los personajes que han dado principio a las mutaciones. De hecho, el primero, Fuxi, es el primero de los tres grandes soberanos, de los tres o cinco, no recuerdo ahora mismo, Ujú. de los primeros soberanos. De hecho, es el primer gran soberano de China. Después vienen, no recuerdo los nombres y por tanto no voy a desvirtuar la imaginería o la conciencia de nadie, pero el primer texto canónico nace con la civilización china y de la mano de Fuxi, presumiblemente en el tercer milenio antes de Cristo, es decir, en el 2700 o 2800 antes de la era común o era cristiana, proveniente de las zonas del norte, del ámbito de los chamánicos. Fuxi pues recibe, que tiene unas características muy singulares, se lo suele representar rodeado de vegetación, los elementos donde aparecen los trigramas es sobre el río Amarillo, sobre un dragón o caballo, en cuyo lomo van grabados los trigramas.
y sirven para la orientación del pueblo. Es decir, también este personaje, siendo mucho anterior históricamente, quiero decir cronológicamente, y en otro ámbito de la cultura universal muy distante, como es Medio Oriente, ¿no? Salomón, por ejemplo, ¿no? Salomón, cuando es investido y es valorado tanto en la cultura occidental, la primera petición fue dame sabiduría, a lo alto es dame sabiduría para gobernar al pueblo que tengo, ¿no? A este gran pueblo que voy a gobernar. Pues Fusi obtiene los trigramas para tener un gobierno que no sea por su sabiduría humana, que ya era grande, pero insuficiente para abarcar la complejidad de las necesidades humanas de un contexto tan amplio como distintas tribus con costumbres muy dispares, cuando las singularidades humanas ya por sí mismos pues somos muy divergentes uno de otro. De manera que el sentido de la conjunción sincrónica entre este primer gran soberano, luego vendrían el que haría el libro, el canon de la medicina y el canon de la agricultura. Date cuenta también de la coherencia cronológica, primero el espíritu, luego el cuerpo y lo fungible, y esos son los canónicos, y el primero es el del espíritu. De manera que se funda el Celeste Imperio o el Imperio del Centro, cuyas denominaciones también ya hablan con sus propios enunciados, pues en base a los arquetipos de I Ching, con el que se tomaban el principio obviamente, pues con las consultas sobre los omóplatos de bueyes, sobre los caparazones de tortuga, con incisiones de bronce, ¿no? Para leer la resquebrajadura, y luego por el elemento vegetal, que era la aquilea, que es un elemento sutil, gentil entre la existencia animal, la conciencia y lo etéreo, lo espiritual, pues se hacían las consultas, dobles consultas sobre los caparazones de tortuga, omóplatos de bueyes y la aquilea. Y esto formó parte de las primeras formaciones de sabios en torno a la gobernación. El oráculo tenía ese sentido, tomar las decisiones que no eran ya yo hago lo que me parezca y a fin de cuentas, como ser individual, apechugo con las consecuencias, disculparme el lenguaje coloquial, ¿no? Pero cuando voy a tomar decisiones sobre pueblo y sobre criaturas, pues agoto mi razón, que es otro de los principios exigibles, entro en materia ya antes de consultar a todos los pueblos, también en Occidente, si nos vamos a la Odisea y la Ilíada, o si nos vamos a la Eneida de Virgilio, los pueblos en sus movimientos siempre hacían consultas oraculares. E incluso el mismo pueblo de Israel hacía uso de los Urim y los Tumim, oráculo de Yahvé, para las consultas, dentro de, el ámbito específico de los sabios. Pues las decisiones gubernamentales, tanto de conflictos bélicos como de casamientos o desplazamientos o búsqueda de nuevas tierras para proveer los ganados o para excavar pozos, se tomaban por medio del oráculo. De todo esto, hoy, en la historia contemporánea, cuando se mueven los cimientos de la antigua arqueología china, pues se descubren efectivamente omóplatos de bueyes y caparazones de tortuga a cientos, cuando no a miles, con inscripciones, con muchos de ellos con las preguntas. De manera que al primero es el fusil, que por Pues sí. cierto aparece pareado, Jin Yang, aparece con Nagua, que es su hermana y par, Nagua, y también su instructora. Hay una complementación,
que excede mi propia capacidad expresiva para explicarlo con elocuencia y con sencillez y el contexto en el que nos mostramos. Pero hay imaginería en que se ve a Nagua muy bonita. Yo tengo alguna, por medio de una alumna italiana que había, en fin, Ujú. tengo un grabado en el que está Nagua ilustrando a su hermano Ilustrando bien. como un jovencito, enseñándole los grafitos en fin. Curioso. Debemos remontarnos, Ujú. claro, es que esto cronológicamente en datos precisos pues está un poco en la nebulosa en que muchas de las historias primitivas, pero no son pura leyenda, es decir, son tan reales muchas veces cuando históricamente nos planteamos, hoy pues tal personaje, sea de Occidente o de Oriente, tuvo una existencia real más allá de la existencia física, que en estos casos es innegable, pues el contenido de su depósito es tan importante o más que algunos que están fuera de toda duda y que están catalogados cronológicamente. No sé si me... Sí, sí, sí. Sí, recuerdo el caso de la ciudad de Troya, ¿no? Troya Por también ejemplo, era antes una leyenda durante muchísimo tiempo, hasta totalmente. que llegó un equipo arqueológico, un arqueólogo a esa zona de Turquía y ya apareció ahí, descubrió Y la vericidad, ¿no? la Mm. lectura de la guerra de Troya, Puede, efectivamente. puede ser un ejemplo, ¿no? También. Sí, Bueno, pues podríamos extenderlo, pero vamos a dejarlo ahí, por no sí, suscitar eh, innecesariamente suspicacia de nadie. claro. Sí, nos estamos remontando a 5.000 años y sobre el río Amarillo ve aparecer el dragón o el caballo, toma los trigramas y por medio de las incisiones o por medio de las consultas oraculares de los sabios, pues se van tomando las decisiones importantes de la gobernación. Esto sucede, pongamos, por poner una cifra, ¿no? 2.800, es decir, hace 4.800 años, ¿no? Bien, pues luego debemos esperar hasta el siglo XII. ¿M? Bueno, debemos esperar visto desde nuestra perspectiva Retrocediendo, claro. actual, Mm. obviamente, porque eso tiene su desarrollo, tan es así, bueno, luego explicaremos cuando lleguemos a Confucio un poco más. Pero ahora mismo vamos de Fushi y Nagua, que está a memoria a ambos. A mí me gusta tener en memoria a los dos. eh, hasta el Rey Wen, que El era Duque de Show. Ujú. exactamente, bueno, el Rey Wen, mm, que era procedente del norte, era de la forma menos sofisticada de la cultura central de la China de entonces, pues es atraído gobierna en un feudo y tiene tal fama este feudo de sus condiciones y sus leyes y su amparo a la comunidad humana tan benigno que la gente emigra hasta allí. El rey, el rey al que le deben pleitesía y obediencia a todos los feudos, era primo del duque de Zhou, perdón, del rey Wen, que entonces no era Sí, rey, sí. lo atrae a la corte y por celos, pues lo encierra. El rey Wen le da forma a estos arquetipos que en principio son incisiones, como digo, o trigramas, porque los primeros son los trigramas, o los 8 o Pakwa, los 8 signos, que bueno, ya lo conoce todo el mundo, no me voy a extender en ello. Pues él mm, puede que haya precedentes, pero el rey Wen es quien formaliza durante estos años que estuvo en prisión, creo que fueron 7, en lugar de desesperarse,
como los grandes hombres que han padecido circunstancias duras, pero como la abeja que no importa dónde vive, saca miel, pues el rey Wen le dio forma textual convirtió los trigramas en hexagramas, por lo cual amplificó la capacidad de aprender conceptos sutiles para aplicar a las determinaciones y le da forma escrita a los dictámenes de los hexagramas. Constituye los 64 hexagramas y le da un dictamen escrito a cada uno de ellos. Estos 64 hexagramas, en el ámbito de la cultura universal, podríamos equipararlo de algún modo a los arquetipos platónicos, a las ideas platónicas. Son los fundamentos que luego Jung más tarde también entiende como son las formas en que le dan orientación a la vida. De manera que estos 64 arquetipos pues tienen la capacidad de iluminar. De hecho, una denominación que a mí me gusta usar, aunque esté anticuada para los lenguajes de hoy, referida al libro de las mutaciones, cuando alguien se acerca a consultar, la tradición se la llamaba la linterna de los dioses. Es decir, tú al extraer un oráculo, fuera de la manera, hay sus maneras son, bueno, las que han trascendido a Occidente, o son por medio de las 50 varillas, o son por medio de la sintetizada y muy práctica de las monedas. Ambas son, obviamente, están consagradas por la tradición. En cuanto a sistema numérico de capacidad estadística de abarcar, es más completo las varillas, pero sigue siendo igualmente válido el de las monedas, aunque cuando su uso es mucho más a la mano, ¿no? Ah, Más cómodo, claro. sí, porque las 50 varillas deben tener, bueno, también las monedas. Cuando alguien tiene moneda o varilla, debe darle un lugar de respeto. Es decir, cuando uno se acerca al libro de las mutaciones, debe tener lo mismo que cuando tienes un pleito y te preocupa porque vas a perder dinero o vas a tener ahí cosas en entredicho y te buscas el mejor abogado a tu alcance, ¿no? Sea amigo, pagado, como sea, cada cual según su naturaleza. Y te invistes de lo mejor, lo mismo que cuando vas porque tienes una enfermedad, tienes sospecha de que es grave, buscas un médico, sea del Ayurveda, de la medicina china, de la alopática o de las alternativas, te vas de una determinada manera, con un determinado empaque y con un determinado comedimiento de palabras, ¿no? La democratización del libro de las mutaciones, al convertirse en libro, que eso lo haría luego en el ámbito democrático, por decirlo de alguna manera, colegible al entendimiento actual, lo haría con el maestro Confucio y su escuela, porque en principio, como acabo de decir, estaba reservado a los sabios de la corte. Y ahora es el rey Wen el que le da forma y dictamen a los hexagramas. Y luego será el duque de Zhou, su hijo, quien además hará dejación de su obligación del cargo y para retirarse a darle forma escrita a cada una de las líneas. El padre diseñó el texto para el hexagrama entero y el hijo, el duque de Zhou, le da el dictamen preciso a cada una de las líneas, que ya es una singularidad. Pongamos por caso, para ilustrar en relación a un hexagrama y las líneas, pues Málaga o Mija, ¿no? Donde estamos tú o yo, ¿no? Bien. Sí. Vale, pues el hexagrama Mija o el hexagrama Málaga. Y la línea, pues te dice, yo no sé dónde tú vives, haré mención de la mía. La línea te está diciendo José Antonio, a mí,
tú vives en calle tal y cual, en el piso tal y Ujú, en la puerta tal. Es decir, te está tocando ya la radical específica dentro de un campo concreto de acción general. De manera que las líneas tienen un dictamen que son de una utilidad primordial en el caso de una consulta en la que se han obtenido una o más líneas en mutación. También los hexagramas que transicionalmente, en el caso de una, da un hexagrama transicional complementario, pero si ujú. mutan varias, cada una de ellas va generando a su vez uno que yo llamo transicional hasta uno final general. Pues todo ese encadenamiento textual de dictámenes, esa sentencia, las completó el duque de Show, el benemérito duque de Show. No hay tampoco O sea, palabras. padre e hijos hicieron este gran trabajo, ¿no? Entre los dos, según Increíble, la... increíble, increíble, increíble. Bien, esto sucedió, ya te digo, habíamos hablado del Mm, 2800 antes por dar una relativa referencia de Fuxi. mm, Con el duque de Zhou y con su padre el rey Wen, estamos hablando del siglo XII antes de Cristo, de 1140 y ujú, tanto. ¿Eh? Bien, ahora debemos esperar hasta el siglo VI, otro salto de tiempo. ujú. Cualquier cosa. Entre el siglo XII y el VI hay 6 siglos. Digamos Ya, que hay más espacio incluso que el que hay entre nosotros y la conquista de los reyes católicos, que parece moco de pavo. Durante todo ese tiempo, el libro, consagrado ya como libro formalmente a partir del rey Wen, pues cobra amplitud dentro del amplio campo de la corte. Ya los eruditos pues, lo manejan y no es solo en la corte, sino también en aquellas personas que por su carácter noble y por sus conocimientos, pues tenían capacidad de lectura y de reflexión y de trabajo sobre el espíritu como para poder leer las mutaciones y hacer uso sapiencial y oracular del libro. El libro tiene esa doble vertiente, perfectamente compatible, aunque en el devenir histórico ha habido tiempos en que se hicieron y de hecho se separaron la sapiencial, bueno, el libro sapiencial, y luego se le hubo de unir otra vez con ese temporal divorcio. No recuerdo, no cito ahora mismo al erudito que era mm, también meritorio, que hizo la conjunción posterior de unirle lo oracular, porque ambos elementos se complementan. De hecho, como oráculo para la conducción de las criaturas, en el amplio texto que luego se ha ido pergeñando a lo largo del tiempo, pero voy a seguir con la historia del salto del duque de Zhou, después de su padre, a la escuela del maestro Confucio y el propio Confucio. Hemos dado un salto importante. sí, mucho tiempo, mucho. Mucho, mucho tiempo. Por tanto, imagínate, ¿no? Por ejemplo, por poner algo más próximo a quienes nos ven en nuestro contexto cultural, ¿no? Daos cuenta de la cantidad de literatura que han generado la Ilíada y la Odisea, que antes, pues bueno, pues hasta inspirar, ahora mismo no me acuerdo, era Schliemann, el descubridor de Troya, Creo inspirado. que sí, suena a Sliman, sí, eh, posiblemente. Daos cuenta de la cantidad de literatura que ha generado, ¿no? Por ejemplo, el Ulises de James Joyce, de alguna manera es una traslación Ujú. 2800 años Un autor después de... del Ulises, pues ahora en Dublín, ¿no? Bueno, y toda la literatura, o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, uno en el ámbito judío y otro en el ámbito cristiano, la exégesis de eruditos, de cabalistas, de rabinos, de padres de la iglesia que han estudiado meticulosamente los versículos y que han generado montones, montañas de libros en relación al mismo texto. Pues
en China no era de manera diferente, de manera que después desde el 2800 hasta el 600 antes de Cristo han transcurrido un montón de años y unos cambios muy importantes introducidos en base al rey Wen y el duque de Zhou y la proliferación de eruditos que han parado mientes en el libro de las mutaciones y que se han ilustrado, porque hasta no se suele citar con mucha frecuencia, pero a Lao Tse, el gran viejo dragón, Ujú. el viejo niño, ¿no? Lao Eh, Tse. Ujú. el fundador del taoísmo y Ujú. Confucio, venerado también como una entidad digna de ser seguida espiritualmente. Todo ello, como toda la cultura tradicional china, que ahora muchos de mis alumnos a lo largo del tiempo que me he ido encontrando, pues provienen de las artes marciales, de la medicina china, de la acupuntura, y me dicen, ¡ay! ¡Uy! ¡Yi Ching! Los trigramas. Claro, la inspiración, la base, las danzas están fomentadas. El tai chi, el qigong, todos estos principios están generados de la destilación de aquellas estalactitas ancestrales de sabiduría depuradas entre el cielo y la tierra, estalactita y estalagmita, una correspondencia entre arriba y abajo que ha ido depurando toda esta sabiduría que ha permeabilizado pues todos los contextos de la cultura tradicional china hasta que, bueno, ahora también ahí está ya en recuperación, hasta que hubo aquella necesidad de ruptura. La historia tiene sus propias maneras mecánicas de irrumpir y hubo un momento de ruptura por aquello de que las cosas también se sacralizan. De hecho, vuelvo sobre Confucio, porque de hecho en Confucio vamos a tener un referente anterior de una manera mucho más sutil. Tampoco soy yo quien para juzgar, ¿no? Al gran timonel, a Mao, que, bueno, que con aquello de vamos a quitar todo este contexto de manejo tradicional Ujú. en que tenemos a la gente aprisionada por la tradición, bueno, pues Maestro Confucio y su escuela, pues se encuentran con 1000 y pico de años, 2000 de historia en torno al libro, en el que han escrito cantidad de eruditos interpretando las líneas y los hexagramas. Y se encuentra el maestro Confucio con que aquello es inextricable. Es como si tuviéramos que coger a todos los cabalistas, a todos los rabinos y leernos todos los textos de cada versículo del Pentateuco, ¿no? O del Nuevo Testamento en todos los padres de la iglesia. Y hubiera que leérselo, madre mía, que bataola, ¿no? Pues bien, el maestro Confucio con su escuela hacen una depuración y recuperan los textos nunca, nunca lo suficientemente valorados, los textos genuinos debido a la mano del duque y del rey Wen, con la inspiración previa de Fuxi. Voy a valorar esto por si se escapa en detalle. Yo tenía un amigo catedrático de literatura que el hombre se había especializado, era una máquina, diríamos en un lenguaje ya pseudo moderno de mi época, ¿no? Eh, Años tratando de ser fiel a la interpretación poética de Goethe, ¿m? Para no trasladar la sensibilidad de una expresión de un idioma a otra, pues se necesita ser inspirado. Ujú. Se necesita la capacidad del músico, del poeta, esa sensibilidad. Pues el maestro Confucio, habiendo sin embargo muchas interpretaciones, hoy por ejemplo, en la actualidad, tenemos una gran cantidad de textos, de traducciones del libro de las mutaciones. Muchas de ellas
que merecen todos los reconocimientos. Mucho. ¿Por qué? Porque mira, amplifica un lenguaje. Supón que tú tienes una carrera técnica, eres ingeniero y yo de lengua. Pues para ti te sonará un lenguaje, un argot técnico, te resuena mucho más, y a mí uno de letras. ¿Mm? Es decir, para mí San Juan de la Cruz y para ti, pues, ¿qué te digo yo? Pues, cualquiera de los en el campo de la ciencia. Eso es muy pertinente, pero la fidelidad del original, ¿cómo se traduce a San Juan de la Cruz a una lengua extraña? Por ejemplo, a un místico, a un ser inspirado. Difícilmente. Pues el maestro Confucio, con todo el respeto a todo lo que se había, a toda la erudición y también lo que no era erudición, porque si me remito a los textos actuales, también hay textos que no son dignos de representar al libro de las mutaciones. Ujú. Bien, pues el maestro Confucio recuperó los textos del Duque de Zhou, el original, y el del Rey Wen. Yo por eso, por ejemplo, ya he dicho antes que valoro la sensibilidad de cada argot, ¿no? Y de cada sensibilidad humana, donde encuentre su consonancia íntima, allí es donde debe irse en principio como magisterio, y así paulatinamente ir, y porque el libro de las mutaciones tiene una profundidad insondable. Yo llevo 42 años, no me jacto de ser listo, no soy demasiado, no soy una lumbrera, pero tampoco soy de remate, y confieso que navego en superficie. Hay unas profundidades insondables tanto en el campo de los números como en el campo de la geometría, que en el campo de la lexicografía, de la semántica, es decir, es insondable, de la sabiduría, el último extremo, y de la bondad y de la santidad. Bien, el maestro Confucio con su escuela le dedicaron la limpieza de los textos, dejándolo en lo del rey Wen y del duque de Zhou. Luego, lo siguiente, ahí hay una democratización efectivamente con el libro de las mutaciones, porque ya pasa a ser pues del campo de los intelectuales del tiempo, Ujú. independientemente del nivel Sí, sociocultural. ya era accesible a cualquier persona alfabetizada, digamos. Efectivamente, ahí empieza a tener ya el libro. Y desde entonces y desde antes, el libro se autodenomina a sí mismo, lo cito malamente de manera literal, pero espero que me entendáis. Ujú. Si no tienes padre, dirígete a él como un padre. También advierte, Ujú. si me preguntas una vez, te respondo porque estoy aquí como una institución prevista para alumbrar la oscuridad de los hombres y las mujeres, obviamente, ¿no? No en el momento en que lo necesitan, después de haber agotado sus elementos de razón. Cuando yo estoy ante un problema, no solo debo responder visceralmente según mi familia, mi pueblo y mi sangre, mi hervor, no. Eso es pura visceralidad. Por medio de tu cultura ya tamizas eso en elementos de razón, pero debes pararte cuando es un asunto complejo, debes razonar con profundidad, viéndolo desde todas las perspectivas posibles. Esto ya te lo diría incluso la filosofía occidental, ¿no? Las capacidades de poner las premisas para llegar a unas conclusiones pertinentes de una manera, digamos, científica, con lo que Ujú. ello implique, ¿no? Primero, la razón, agótala. Y como te quedan dudas, porque voy a tomar una determinación, y lo mismo que me quiero mucho a mí mismo, debo querer y respetar mucho a cualquier cosa de mi entorno, incluyendo a mi propia tierra, a la tierra que me sustenta, pues para no ser perjudicial, pues voy sobre mi opinión a pedir el consejo del oráculo en relación concretísima a este acontecer que tengo en este momento y que no me determino a resolverlo por mi propia cuenta, no vaya yo a perjudicar
o al elemento tierra, o al elemento comunal humano al que pertenezco, o a las leyes, transgredo las leyes de arriba. De manera que después de agotada la razón, precisar la pregunta con concreción, llevarla al oráculo y hacerla por la varilla o por la moneda. Y con esto pues tenemos ya democratizado el contexto del libro y el acceso directo a un magisterio ancestral que además tiene la virtud de ser aséptico, de conservar con asepsia su sabiduría que está impresa. Mientras que si me dirijo, con todo el respeto, con todo el respeto lo digo a los magisterios humanos, ¿no? Como el tuyo, el mío, muy fiable, pero tanto tú como yo, y disculpa que te meta en la ecuación, en el conjunto. Yo puedo estar de buen humor o mal humor, o tengo un mal día, o este día las cosas no me vienen bien, tú me preguntas, me parece impertinente y te respondo por los cerros de Úbeda. Por mucha sabiduría que yo tenga. ¿Mm? El texto, ¿no? El texto es impasible. Si tú sabes plantear la pregunta con precisión y dentro del marco temporal que corresponda, porque eso es otra de las cosas, quizás me estoy anticipando, pero creo que son cosas pertinentes también. Saber que, por ejemplo, a lo mejor este año no me viene bien meterme en inglés porque ya han cerrado el cupo. Y te pregunto, me apunto al curso de inglés. ¿Sería conveniente que yo estudiara Claro, inglés? Y te da una respuesta negativa. Pero te da una respuesta negativa porque cuando vayas allí el BEDEL te va a decir ya se ha cerrado. Pero no quiere decir que el inglés no. ¿Mm? Entonces, es muy importante que el consultante agote su razonamiento para el planteamiento de la pregunta y para infundirlo dentro de un marco temporal correspondiente a la relación que aquello le va a reclamar cuando tenga que ponerlo en dinámica. Bien, pues claro. hasta aquí con el maestro Confucio y la escuela de Confucio, que también hubo grandes colaboradores. De hecho, la escuela fue más bien los trabajos son atribuidos a la escuela que al propio maestro Confucio. Pero en fin, esto ya forma parte de sutileza, de interés ciertamente, pero para personas que tengan una especificidad en la cronología y en los nombres. Debo mencionar, ya antes lo he mencionado, que Lao Tse también, bueno, Lao Tse El taoísta, el iniciador del taoísmo, ¿no? Digamos. era bibliotecario y que además, como tal, tenía las funciones de medium, es decir, también hacía consulta del oráculo, es decir, que él mismo también está influido por el libro de las mutaciones. De hecho, Muy bien. Ujú. mm, las mutaciones tienen esa labor sapiencial que deriva de diverso modo y tiene su aspecto oracular. Dentro del ámbito sapiencial podríamos meter la derivación al taoísmo. Por ejemplo, en nuestro país, José, tenemos en Zaragoza, en el Pilar, por la influencia de un matemático del siglo XVIII, creo recordar, y políglota, ilustre y sinólogo, pues tenemos los primeros signos no cristianos dentro de un lugar tan eminente en la catolicidad como la Basílica del Pilar. Está allí arriba, en los cimborrios, 64 veces el hexagrama 64. Weichi, que además tiene una significación muy concomitante con cierto ámbito de la cristiandad y espiritualmente con María. Texto en el que no, contexto en el que no vamos a entrar. Pero lo que quiero decir es por la deriva que he hecho hacia mencionar a Lao Tse en la expansión del aspecto sapiencial de las mutaciones, los campos de abarque. Bueno, tengo también un amigo
se dedica a la especulación, un erudito del tipo renacentista, y hace indagaciones prospectivas en relación, que es otro campo muy interesante, no es el mío. Yo ya tengo más que suficiente con lo mío, el campo del estudio del ADN. En fin, volviendo Genética pura, ¿no? sí, vamos a dejarlo por ahí. Ujú. Vale. Después, más tarde, ya un salto milenario, otra vez, José, y discúlpame, con una breve mención a una dinastía manchú, que hizo una versión que es la que se basa en las traducciones actuales en general. La kanji creo que fue en el siglo XVIII, y la cito así de referencia para pasar a lo que yo considero, pues esta transición hacia el occidente que se da en las primeras décadas del siglo pasado, aunque hay traducciones anteriores, hay incluso en latín, pero todo esto lo vamos a obviar. Mm. Hay un anecdotario rico, ¿no? Incluso con el sistema binario y con, antes he mencionado, Y con un músico también, con exactamente, Leibniz. exactamente. Bien, pues vamos a situarnos en la traslación del salto, del salto, digamos, cuantitativo, mayoritario por las circunstancias sincrónicas que se dan. Wilhelm, en las primeras décadas del siglo XX en China, misionero protestante, llega allí, no va a ejercer su ejercicio de de pastor, sino Ujú. que no es que lo vaya a negar, ¿no? Siempre he decidido, pero lo que quiero decir, enamorado de la cultura, un intelectual de cepa fina, se enamora de la cultura tradicional china y nos provee, pues en fin, toma a la China le pasa un poco, bueno, tiene que ver todo el contexto geográfico, también tiene que ver, ¿no? Es decir, ellos son autosuficientes e históricamente no han tenido necesidad de salir fuera, y por tanto están cerrados en... que no van ellos Ujú. haciendo proselitismo. De la misma manera que el contexto hebreo no se prodiga hacia afuera, sino que hay que ir a interesarse por ello para que te admitan, Ujú. pues los chinos tradicionales son de ese modo, o eran de ese modo. Ahora mismo están en otra onda expansiva. Pero bien, en la China tradicional, el gobernador de donde estuvo Wilhelm, la relación con él. Él fue director de la Cruz Roja durante una de las guerras en China con los japoneses, creo recordar. Eh, y fue profesor de chino en una universidad en Pekín. Y el gobernador de la región donde él vivía, él le dijo, a la vista de cómo era, le dice, le voy a poner en contacto con un viejo sabio tradicional que curiosamente, date cuenta, José, bueno, tú sí conocerás estos datos. El maestro Lao Nai Xuan, que tenía una denominación tradicional, maestro montaña, Lao Nai Xuan, había sido ministro de la antigua forma de gobierno monárquica antigua, ya en el exilio, pero era un sabio de la forma tradicional, y este gobernador les vio pertinente poner a Virgen en contacto con él. Tan pertinente fue que trabajaron 9 años juntos, creo recordar que eran 9 años, en que vertió del texto chino al alemán y luego lo tradujo del alemán al chino para ver si lo había hecho correctamente. Y no solamente tradujo el libro de las mutaciones, que ya es.
También se trajo otras piezas maravillosas como el Tao Te Ching y Mm. el secreto de la flor de oro, que es una forma tradicional de meditación taoísta perdida en el siglo XVIII, cuyos elementos se habían perdido. Y bueno, en fin, que con este contacto, Wilhelm hace una traducción perfecta, fidedigna de las palabras inspiradas del rey Wen y del duque de Zhou. Y esto es de un valor incalculable. Pero además se da la cuestión de que se abren las puertas para Occidente por medio de Wilhelm. Hay traductores anteriores y además eminentes. El CEUBIME de París le dedicó por medio de Filastre una traducción. Hay otras, lamento, me perdonarán, estarán en su santa gloria los traductores eh, mm, tradicionales de estas formas clásicas. No los voy a mencionar a todos, me voy a ceñir a Wilhelm por las circunstancias del tiempo en que se dan. Él vuelve de, de China a Alemania, donde finalmente moriría, todavía joven, murió joven el hombre, y él naturalmente con esa sensibilidad intelectual y ese tesoro ancestral que traía de China, pero era un desconocido en medio de Occidente. Pero, amigo mío, otra sincronicidad y hablamos con el maestro de la sincronicidad. Jung en aquel tiempo estaba en auge. Acababa de dejar de ser el príncipe prometido para Freud porque se Sí, separa, en fin, pero Jung está en auge. Y Jung, además, estaba en una tesitura muy singular del proceso enorme del trabajo, porque Jung era otra mente, otro espíritu genial, y tenía conocimiento del libro de las mutaciones. De hecho, mm, cuando Wilhelm se lo presenta, lo introduce, de hecho, palabras del propio Jung, habla de que no le debe, no lo cito literalmente, pero el espíritu es este, que a uno de los hombres que más le debe a Wilhelm, y puede comprenderse porque la aportación de Wilhelm, aparte de que le sirvió el libro para que se quedara sorprendido. De hecho, Jung lo usó como oráculo mm, durante veintitantos años. Debo recordar como anécdota, pero de carácter colorido, porque me gusta recordar a los hombres eminentes que han trabajado con el libro. Se recortó las varillas, pero en el caso de tulipanes, la aquilea de China, el sí. de tulipanes. Yo siguiendo la impronta de uno y otro, aunque mi modesta persona, y siendo yo de tierra de olivo, pues la hice de varillas de olivo. Ya tengo mis varillas hechas de olivo. Pues De bien, oliva. sí, pues Jun sí estaba en la flor de la eclosión, viajando a Estados Unidos, hiper reconocido en Europa. Y claro, pues fue introductor y prólogo del texto de Richard Wilhelm, y esto pues le valió al libro de las mutaciones y a Wilhelm por arrastre por la introducción en el campo de la cultura occidental. Y con esto pues corto hasta aquí. Lamento no haberme No, extendido. no, No quiero lo, comerme tu tiempo. lo esencial, pues, en relación a personajes históricos, pues ya está, es plenamente De manera que te vuelvo a claro, ceder la palabra y tú me controlas. entendible. Bueno, en ese aspecto, en el histórico, esos personajes que yo apunté por aquí, pues creo que estaba más que suficiente, ¿no? Luego, otro apunte que tenía era el significado de la secuenciación, ¿no? La secuenciación, porque eh,
la importancia de cada hexagrama en relación al anterior, al que viene después, por qué es tan importante y qué sentido tiene esa secuenciación, porque es una secuenciación muy larga, ¿no? Desde el Eh, 1 hasta el 64. Debo Era... hacerte esta pregunta, Ujú, porque me toca, digámoslo en términos muy coloquiales, me toca la raíz del nervio. A ver, a lo largo, en este mes que estamos, en septiembre, ujú. hoy, hace 42 años, formalicé mi compromiso de estudio con Yichi. ¿Mm? Un Bien, día como hoy, un día como hoy, sí, un día como hoy. en septiembre, sí. Pues la pregunta, eh, el orden de la secuencia. A lo largo del tiempo, y personas con conocimiento, entre ellos algunos eruditos como el que te he mencionado, de una manera muy tangencial, es que no quiero evidenciar nombres. Y otro que tengo que es un oficial del ejército, médico además, un hombre de las matemáticas, aplicado a las matemáticas, me decía, yo puedo comprender el I Ching por medio de los números perfectamente, el sistema binario, en fin, el otro con las correlaciones con el ADN por la cuestión de, en fin, no entraré en detalles que además rebasa mi conocimiento. Pero que he vuelto, incluso de Francia, vino una vez un conocedor del libro de las mutaciones, pero he tenido afortunadamente a lo largo del tiempo hasta de carácter taoísta, ¿no? Que me han sorprendido su manera de presentarme las expectativas en relación al libro. Y eso me ha ayudado a abrir, a amplificarme en la medida en que he podido. Pues este es un trabajo que he tenido, modestamente, sin caer en falsa modestia, la suerte de poder amplificar el orden de la secuencia. El orden de la secuencia que suele decir, pero ¿qué correlación tiene? No tiene correlación ni con el sistema binario ni con el sistema decimal. ¿Y por qué de esta manera? Bien, pues es sin embargo un circuito perfecto. Es que las mutaciones nacen para orientar al ser humano como linterna de los dioses. Pues ya tiene una finalidad, un Ujú. objetivo, el ser humano. Bien, hexagrama número 1. José, no sé si te respondo, tú luego me corriges si mi exposición no responde a tu pregunta. Lo creativo es el primero de los hexagramas, que por ponerlo en un campo de equiparable a la ciencia, sería el primer momento del Big Bang, que ni es el vacío absoluto, ni es la diversificación del universo, pero es la semilla, es la protoenergía en la que están contenidos todos los principios que van a dar lugar al manzano, a cada una de las manzanas y a cada una de sus hojitas. Todo está contenido en lo creativo. Lo creativo es el orden cósmico condensado, basado en 4 principios. Esto es fundamental. La mayor elevación ética para aquello de que nos vayamos a ocupar, sea de especie, de género o de singularidad. Proveerlo constantemente con los elementos que justamente lo propicien para que se desarrollen armónicamente conforme a su género, a su especie o a su singularidad. Que ello se haga cuando se está de buen ánimo, estoy hablando ya a alguien que ha consultado y ha obtenido la respuesta oracular de lo creativo, deberá tener en cuenta estos principios sí o sí. Cuando me gusta el caballito que me acabo de comprar y cuando estoy harto y estoy enfermo y no puedo Ujú. atender o no quiero atender al caballo. También proveyéndolo
conforme a su naturaleza, conforme a sus años, conforme a su estado singular y en la abierta demanda del tiempo, que no es lo mismo el potrito de 3 meses que cuando el caballo tiene 5 años. Bien, pues lo creativo representa el orden cósmico, que está implícito en el principio y que va a generar, como dirían los chinos, las 10.000 cosas. Y que retraído al ámbito circunspecto del hombre, pues es lo yang. El principio yang. Cuando está el yang, cuando del vacío, pongámoslo de este modo, haya antes del Big Bang otras generaciones de universo o no, o sea, la primera generación única, esta que tenemos, antes tenemos ahora la simiente, el yang. El yang proyectándose, el yang para proyectarse en un universo manifiesto necesita de la espacialidad, porque el yang primero es equivalente a la idea. La idea, para plasmarse, necesita un papel, un espacio físico. Ese espacio físico lo da el número 2, que es la Tierra. El orden cósmico, el orden interno del mundo subatómico, necesita, para manifestarse en hidrógeno, en nitrógeno, en hierro, en fósforo, necesita del elemento fósforo, necesita del elemento carbono, necesita del espacio. Luego, cuando está el 1, yang inmediatamente necesita del 2 para manifestarse. Cuando están el 1 y el 2, el hombre y la mujer, permíteme estos saltos, pero no desconcertar a nadie, cuando está la semilla del hombre y la semilla de la mujer, ya potencialmente está el 3, está la idea, está el espacio y está la conjunción del 1 y el 2 que están siendo 3. Date cuenta que el primer hexagrama es Chien, el cielo, el padre o los yang. El 2 es el receptáculo, la tierra, el espacio o la mujer o el vientre, lo receptivo. Y el 3, date cuenta hasta qué punto empieza a ilustrarnos el orden de la secuencia. José, el 3, el hexagrama 3, la dificultad inicial, tenemos abajo a Chen, el pie del primogénito, Kan, el Chen, y delante de Chen, en el hexagrama 3, tenemos a Kan, el líquido amniótico, el agua, el parto, la dificultad del comienzo. Y ya tenemos el 1 plenamente justificado como la idea. El 2 como el receptáculo donde la idea se hace tangible, material. El 3, el resultado del encuentro de entre el 1 y el 2. El parto. El 4. Generado, claro. ¿Lo sigue o no? Vamos, creo Sí, sí. que Sí, los primeros son muy fáciles de entender. el Y 4. Bueno, pues así, hombre, obviamente va adquiriendo complejidad. Va adquiriendo complejidad, pero el 4, te digo que va referido al ser humano. No es que los animales no acceden al libro, ni las plantas tampoco. Va dirigido al ser humano. Para instruirlo, es una linterna literal, no son elementos retóricos. El libro no es una especulación ni una ficción científica, no es ciencia ficción, es para dirigir al ser humano de manera co-creativa con el proyecto creador del cosmos que tiene un sentido. Bien, cuando el niño está en el mundo, ¿a dónde va al principio? A la escuela. El hexagrama 4, la necedad juvenil, es el joven, Kan, delante de quien lo establecido, el magisterio, es decir, el magisterio alude a su ciudad, a su contexto,
a su nación, a su lengua, al medio en el que va a desenvolverse esta criatura que acaba de entrar en el mundo y que tiene que orientarse en el mundo conforme el mundo le va imponiendo normas y así sucesivamente. Voy a seguir no mucho más. Ese es el cuarto. Cuando has salido de la escuela hay un impas de espera, que es el hexagrama número 5. Cuando has terminado la formación básica, o estás esperando los módulos o la carrera o el trabajo. Es ya esperando la alimentación, que todavía no está. Cuando llueva, podrá salir el campesino a sembrar con sus aperos, pero entre tanto está en la espera. Cuando llueve y hay alimento sobre la tierra y las criaturas van a por el alimento, hay posibilidad de conflicto, porque llegamos a por melones o por sandía, un tipo que mide 1,80 y pesa 140 kilos y uno que pesa 55. Y cada uno cree que tiene la razón de lo suyo y entran en conflicto. El 6. Y luego llega el ejército para corregir esas disputas, ¿no? Y Digamos. después del ejército, por lo que Claro, suele suceder, José, cierto. eres José Antonio, ¿verdad? Los Antonio. Tocayo. El ejército, después del ejército, pero los ejércitos son una necesidad también, viene el espíritu de solidaridad, como se ha mostrado Ocho. tantas veces en las posguerras. Surge la solidaridad de volver a reunirnos en torno a ideas y así sucesivamente hasta los 64. Voy a parar miente en los últimos, que están invertidos, como la cinta de Moebius, Sí. porque vamos a empezar otra vez, porque lo único permanente es el cambio. Y después de un principio sigue otro principio. De manera que de algún modo te he bosquejado el sentido de la secuencia. Espero. Perfectamente. Así que Este es un otro trabajo punto, que tengo otro pendiente. punto muy bien precisado, ¿no? Bueno, a la hora de consultar, a la hora de las preguntas, se puede preguntar indistintamente por el pasado, o bien por la salud, o bien por terceras personas. ¿Cómo, hay Vale. unas reglas determinadas a lo que se puede o no se puede consultar, Regla, o lo que se debe o no se debe la preguntar? regla, querido amigo, son lineaciones generales como las estadísticas. Es decir, que Mm, esta generación se muere a los tantos años. Sí, pero yo lo he rebasado o no he llegado, ¿no? Es decir, las reglas son una normativa general. Yo siempre aconsejo lo siguiente. Esta sería una consulta. Estoy en condiciones de, puedo, tengo derecho, le pido consejo al libro. Estoy en condiciones de poder consultar acerca de, ujú, y eso te va a responder a ti, no como una regla, sino como tu singularidad, porque puede haber momentos en que tú estás en condiciones de comprender y otras en que no estás en condiciones de comprender, por diversas causas. Entre otras, por el grado de decir pureza, me parece un poco cursi, pero de limpieza de espíritu, ujú, porque depende de la mugre que uno lleve acumulado en su existencia, pues tu espíritu tendrá mayor despeje o no para comprender o aceptar ciertos estudios y ciertas visiones. Entonces, esa es una y no la menor de los impedimentos ujú, a la hora de meterse en berenjenales. Pero otra es, por ejemplo, pues la mera traslación del lenguaje. Esta fue la que a mí en principio, porque yo iba muy ufano, yo venía del campo, en fin, que yo que tenía unas expectativas superiores en relación al contexto cultural en el que me movía. Digo, bueno, pues el libro de las mutaciones pues va a ser
y bueno, me encuentro pues que desde el lenguaje, primero que era un gran desconocido, luego que pertenecía hace cerca de 50 años pues, al contexto de lo esotérico, ahí todo confundido, todo confundido. Todo mezclado, sí. Todo mezclado como, bien, uy, brujería, brujería, alguna gente. Bueno, incluso presentadores de televisión. He tenido que soportar a veces algunas impertinencias que podrían, bueno, en fin, son como son y ya está, ¿no? Pero luego la traslación del lenguaje, ¿no? Si cogemos un texto, vamos a poner un libro sagrado como la Biblia también, ¿no? Me da igual el Antiguo o el Nuevo Testamento, o el Corán, o el Ramayana, o el Bhagavad Gita. Se expresan conforme al tiempo en que fueron escritos, con los términos que eran conocidos y empleados en su Claro, de la época, del momento, claro. esa traslación al urbanita de hoy, de nuestra cultura occidental, cuando además hace referencia en elementos arquetipos de la naturaleza, pues queda como descolocado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es el norte? ¿Qué es el sur? ¿Qué es el gran hombre? ¿Qué es el cruce de las grandes aguas? Es decir, por eso, volviendo sobre mí concretamente, que no es para darme pistos, sino para ilustrar una de las posibles variantes, es que por las que es difícil, yo me di cuenta de que las primeras dificultades estaban en la comprensión del lenguaje, porque además el lenguaje oracular tiene mm, sus propias consonancias, por decir así. No es un lenguaje retórico, es un lenguaje que tiene que tener un campo semántico lo suficientemente dúctil para respetar sí la sintaxis, las formas gramaticales y los campos semánticos, pero a veces tiene giros para intuitivos para penetrar que debe coger el consultante intuitivamente. Y entonces la lectura primero debe estar bien fomentada. Debe haber un hábito de conocimiento del lenguaje Ujú. para poder familiarizarse. Aquí sí serviría aquello de, mira, vete a este autor que tiene un lenguaje, que te digo yo, porque hay autores que tienen un lenguaje de argot, por así decir, psicológico, y para Ujú. hoy que se lleva mucho este campo, pues te resuenan los conceptos, ¿no? Los hay también para el campo de las finanzas, por ejemplo, un inglés que tienen además una visión muy práctica en el campo de las finanzas, pues si tú te dedicas al campo de las finanzas, este lenguaje te va a resultar pues más próximo. Entonces, el trabajar con el lenguaje y el conocimiento y la comprensión, y por eso digo, yo a mis alumnos les suelo recomendar el de Virgen, por las razones que antes he aludido. Ujú. Contiene la traslación de los originales. Es como si pretendemos tener, también mencionaba aquel amigo mío, catedrático de literatura, que se llevaba, se debatía, oye, que esta forma de Goethe no era esto lo que quería decir exactamente. Ujú. ¿No? Ese tipo de Sí. sutileza. Entonces, el formular la pregunta también es muy importante. Saber, saber si me has dicho también respecto del pasado y del presente. Creo que en principio se debe ser suficientemente modesto. Y la primera pregunta ya te la he dicho. ¿Estoy en Ujú. condiciones de poder consultarte? Esa es la primera. Sí. Y Una luego, pregunta de pedir permiso, digamos, sí, por sí, entendernos un poco, hombre, por si podemos adentrarnos de esa manera. antes he Vale. citado una desvergüenza que hay en la cultura demasiado, digamos, eh, eh, un entendimiento de democracia muy vulgarizado, ¿no? Como es un libro, pues yo lo puedo coger cuando me dé la gana, incluso puedo permitirme tratarlo como me dé la gana. Pero que voy a ver a don Ujú. fulano, a don Mengano, a doña Mengana,
y cuido mi lenguaje y pienso mis palabras antes, y me visto de una determinada manera y me procuro arreglar adecuadamente. Pues con el libro uno debiera darse la dignidad que generalmente en gran parte hemos perdido. Una persona se merece una dignidad más allá de ser semoviente o de ser votante. Hay una dignidad, nosotros somos unos elementos que tenemos una porción de verticalidad y de horizontalidad. ¿m? Y debiéramos no solo servir a la horizontalidad, debiéramos darnos un poquito de dignidad, no de empaque y de yo soy, oiga, usted sabe con quién está hablando. No, no, no me refiero a eso. No hace falta que sepa con quién está hablando, un ser humano. Una esencia divina lleva dentro. Bueno, a lo mejor esto, incluso esta expresión de divino, ya le está relustando en los oídos a muchos de los que nos estén viendo, lo lamento. El cosmos creativo, el orden de lo creativo, Sí. que eso es innegable, ¿no? Muy bien. Eh, Pues para esa pregunta queda dicho, ¿no? Tanto para por el pasado como otro tipo de asuntos generales o sociales o He políticos. tenido ocasión, Pedirle, tantearlo primero. he Pedirle. tenido ocasión, por Ujú, no zanjar, porque no lo estoy zanjando, estoy remitiendo a un orden superior a lo que es mi opinión. Yo particularmente, pues, he podido dilucidar algunas cuestiones de carácter íntimo familiar en relación al pasado y con una claridad meridiana. ujú, He podido instrumentarlo históricamente para comprender determinadas ideologías o movimientos históricos. ujú, Y lo he podido usar instrumentalmente, antes he mencionado de una manera tangencial entre las traducciones que nos trajo Wilhelm al secreto de la flor de oro. Yo, antes de dedicarme al estudio de las mutaciones, que tengo los primeros conocimientos, se remonta hace 60 años, la friolera de 60 años, o 62, 63, pero de referencia, no de libro físico, que eso lo tuve con 30 años. Los dos primeros libros fueron con 30 años. Pero las referencias anteriores, bien, pues en ese contexto anterior se me ha ido lo que iba a decir. Eh, no, sí, Bueno, pues. seguramente sería algo vanidoso. Va, disculparme. No pasa nada, no pasa nada, Antonio. Bueno, queríamos finalizar con por la meditación de la flor de oro, ¿no? Ahí va, ahí va. Era el último, o sea, estamos ya aproximándonos quizás a Gracias. esa, a ese tema, ¿no? Te decía, mm, he sido practicante de yoga inicial y he sido instruido en formas de meditación y en un determinado momento de mi vida, y bueno, practicante de algunas técnicas orientales, ¿no? En un momento de mi vida, es que esto te contaría a nivel privado porque no se trata de hacer público esto. Me vi abocado y me prestó la atención virgen. Yo necesitaba recuperar una forma, mm, estoy en un momento transitorio de la existencia muy complejo. Tengo una persona con unas circunstancias de gravedad. Vuelvo de una visita médica muy deprimente. Llego a la casa desazonado, de manera que suelo recurrir a mis libros. Ese día ni siquiera tenía, bueno, estoy contándole. Vaya por ahí y perdónenme si hay una exhibición de lo personal. Eh, eh, es realmente de este modo. Le echo mano a un librito, La sabiduría de I Ching, de Wilhelm, uno de Wilhelm. Abro y me dice,
existen en la tradición china una forma de curación a través de la sangre. El asunto estaba vinculado a la sangre. Ujú, Es Wilhelm quien habla del secreto de la flor de oro como una forma de yoga tradicional de carácter taoísta que se perdió en el siglo XVIII, que no han quedado residuos técnicos o elementos técnicos. Y dice Wilhelm, el humor del destino es increíble. Dice, pero como son cuestiones técnicas que no vienen al caso, lo voy a seguir. ujú, Madre mía, yo que había visto allí una puerta abierta, me motivo, busco fuera, mando personas, amigos que están por Alemania, Inglaterra, consigo algunas falsas pistas, no encuentro nada. Por medio del libro de las votaciones, consulta, a lo que te iba a decir antes, y sigo ujú, con la respuesta de acerca del pasado o del empleo instrumental de las mutaciones. Pero claro, cuando tengas una cierta apertura por medio de él, una garantía de que estás haciendo lo correcto y de que sabes desenvolverte dentro de ese campo. Porque si te metes dentro de un campo que es desconocido, pues ¿cómo vas a colegir qué unes con qué? Yo había sido practicante, como te digo, de varias formas de meditación y de yoga. Y por eso recurro a aquella, me llamó tanto la atención aquella forma del yoga chino, que por medio de la sangre tenía la capacidad de regenerar enfermedades y además que me venía sincrónicamente al tiempo y como un alivio. Pero el amigo Wilhelm, perdón por la familiaridad, ujú. No, dice, no le hice mucho caso. como son razones técnicas que no vienen al Ah, caso, ¿sí? Pues bueno, empleé al libro, eh, en- tomé del secreto de la flor de oro todo lo que yo podía colegir de ese texto y me puse a buscar lo que me faltaba, que eran los referentes anatómicos en el cuerpo, en la nomenclatura de la medicina occidental alopática. ujú, Bien, pero sabía el referente era la sangre. Bueno, pues se me dieron las circunstancias de que el médico de cabecera, ¿m? Hacía poco, José Antonio le dice a Inmaculada, Inmaculada, ya mismo, bueno, él un poco es un hombre eufórico, he descubierto un libro, el libro de I Ching, y le dice Inmaculada, sí, así, así, Antonio, así. Le dice Inmaculada, Juan, mi marido ha escrito un libro. Juan, ¿qué dice? Ese hombre lo tengo. Total. Yo que necesitaba, nos hicimos muy tan amigos que todos los libros de histología de su carrera, unos mamotretos así de ancho, me ya. los regaló. Ujú, Allí me empapé y pude reconstruir el sistema orgánico. ujú. Y con la aplicación del yoga, pues recreé esa forma perdida de, o al menos prima hermana, del secreto de la flor de oro, que hoy se llama fue sanguínea. Eso es un anecdotón, una anécdota pero gigantesca, ¿no? Eh, Claro. no sé si arrepentirme, si estoy, espero no estar haciendo un alarde vano. Dios me, No, pero que merece la pena ser contado, ¿no? Por supuesto. pues contado está, José Ah, Antonio. así que, qué curioso, el médico. Bueno, y ya para terminar, tu próximo proyecto, si quieres hablar un poquito, Ah, eh, es verdad. qué tienes en mente o qué va a salir pronto al Ok. conocimiento del público. Como te he dicho antes en el preámbulo breve que hemos tenido, llevamos este tiempo, estamos trabajando Inmaculada en mi mano derecha. Ella nunca dice, yo digo, mi trabajo no habría sido posible sin ti, lo cual es absolutamente cierto, porque en el principio ella se ocupó de pasarme a máquina todo el texto de Virgen y metido enfundado en plástico, yo me lo llevaba porque he tenido la costumbre de ir estudiando por medio de la naturaleza y de mi ejercicio. Y para no gastar el libro, que andaba uno de aquella manera,
llevaba los textos. Pues bien, en este tiempo, todo este verano, estoy tratando de culminar, espero que para final de este otoño, pues bueno, un proyecto excesivamente ambicioso. Lo digo así, si lo termino con bien, porque yo suelo, me meto en mi trabajo por propia inspiración y por decantación de lo que voy haciendo. Pero cuando termino, suelo someterlo al criterio de las mutaciones. De manera que cuando lo termine, que efectivamente es un trabajo, para mí es la recopilación de 40 años de trabajo, pues el más grande de los que tengo. Puedo enunciar el nombre, que lo llamo cantero germinal de las mutaciones. Estoy conjugando con mi nombre, pero como también como un Sí. cantero donde Que germinan se dedica el a pulir la piedra, ¿no? Claro. brotes, pero de Ujú. brotes germinales de las mutaciones. Y espero tenerlo terminado, pero no puedo decir que lo vaya a publicar, porque primero debo someterme, como antes he dicho, no es que Entiendo. lo diga gratuitamente, pídele permiso a las mutaciones para ver si está autorizado para estudiar. Es que yo mismo, ¿m? Y llevo, como digo, tanto, pues consulto si tiene validez para hacerse público. Y en ese caso, obviamente, tú eres de los primeros, gracias Bueno, pues, a tu generosidad y a tu posesión de lo grande. bueno, yo espero que esto sirva para acrecentar un poco más el aprendizaje de Lichí, de sus valores, ¿no? A todos los oyentes que escuchen esta charla. Y nada, pues seguimos aquí en el canal y intentando pues llegar y divulgar estos conocimientos a la mayor parte del público posible. Así que, José Antonio, muchísimas gracias y, y un honor tenerte aquí en Cielo sobre Fuego. Gracias, José Antonio, un abrazo grande. Un Agradecido. abrazo. Feliz Igual- noche. Igualmente. Chao. Hasta luego. Hasta luego.